أثر علينا، كله حصار من كل الدول اجتنا، ومع كل هذا الحمد لله صار معنا من 20 30 سنة هالمواضيع هي، والحمد لله وقفنا عجينا، بنرجع نوقف عجينا، وإن شاء الله ننتصر على كل الناس. أهل المنطقة هم اللي يتحكمون بالمنطقة، الأجنبي ومن يعيش عبر المحيطات ليس له دخل في شأن هذه المنطقة لأهلها وأهلها اللي يقررون منها. فيجب أن نعرف أن الاستعمار الغربي بدأ من 6 قرون ولم يتغير، فإذا لم نكن قادرين على أن نعرف وأن نقرأ التاريخ بشكل صحيح والآن نرى هذا الشيء، فهناك مشكلة في القراءة بالنسبة لنا. مطار رفيق الحرير الدولي بيروت، مرفأ طرابلس، مرفأ بيروت مفتوح لكل شركات النقل الجوي وشركات النقل البحري، ومعفاة من الرسوم والضرائب كل المساعدات الإنسانية جراء الزلزال اللي عم بيصير بشمال سوريا. Soberana, nuestro gobierno continúa con la misma política. Hemos mantenido una política internacional soberana, completamente independiente, y por supuesto, eso es lo que ha hecho que Estados Unidos comience a ejercer presiones sobre nosotros, sobre Venezuela, y al igual que Siria, que ha mantenido una política independiente. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Verdades. Y al parecer, Maya, vivimos en un mundo lleno de términos relacionados con la modernidad, como democracia y ciudadanía, igualmente con volúmenes que hablan acerca de los derechos humanos, de las mujeres y de los niños. Igualmente, leyes al por mayor que intentan simular acerca de la igualdad y la justicia. Mientras tanto, los estados teorizan acerca de la moralidad y de la humanidad. Esto es en la forma, pero en el fondo y en el manejo de la situación prevalece el tribalismo, el racismo y la barbarie de la Edad Media, por lo que el doble rasero sigue siendo el dueño de la situación, porque los países hacen la vista gorda y ser cómplices de matar a un pueblo los empobrece, impide cualquier forma para ayudarlos, solo porque eso se adapta a su política exterior. Esto es el racismo en su peor forma. El racismo político, brutalidad de poder, en un nuevo episodio de Verdades. Alamel Yanub. Y en esta oportunidad tenemos como invitado al señor Kamal Al-Jaffa. Él es investigador en asuntos políticos. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bienvenido, doctor Kamal. Señor Kamal, fíjese, usted como conocedor de la materia, quisiera que nos definiera el término doble rasero a través de varios ejemplos que tenemos hoy en día, a través del ejemplo de Ucrania, a través del ejemplo de Siria, a través del ejemplo de Irán y a través del ejemplo de Venezuela. En primer lugar, le damos la bienvenida a esta ciudad firme de Alepo. Estamos frente a su ciudadela, que la protegió a lo largo de la historia y la protegió durante años del injusto asedio que los grupos terroristas practicaron sobre esta ciudad. El secreto de la firmeza de este castillo es el secreto de la firmeza y la victoria de esta ciudad. En realidad esto no es algo nuevo, lo que la administración de los Estados Unidos y Occidente practican hoy, como lo han practicado durante décadas a través de guerras, desastres y tragedias que han pasado por todo el mundo, especialmente después de establecer regulaciones y leyes a través de las Naciones Unidas y las instituciones de la comunidad internacional que sean compatibles con las políticas estadounidenses y la hegemonía estadounidense sobre los países del mundo. Se supone que dentro de las leyes de las Naciones Unidas debe haber dos tipos de desastres: los desastres resultantes de la naturaleza y los desastres resultantes de la acción humana. Desastres naturales, por ejemplo, terremotos e inundaciones; desastres resultantes de la acción humana, quizás un derrame de petróleo, quizás un virus que invade un área específica, quizás un desastre aéreo, etc. Por lo tanto, se asume que incluso dentro de las resoluciones de Naciones Unidas no debe haber absolutamente ningún cambio o discriminación en el mecanismo de previsión de ayuda.
Estas son las leyes y la Carta de Naciones Unidas, las leyes de las instituciones de la comunidad internacional y leyes humanitarias. Pero la verdad es que lo que está sacudiendo al mundo es algo extraño. Volvemos al ejemplo de Venezuela, al injusto bloqueo que la administración estadounidense impuso al pueblo venezolano, al tema de Cuba, a los largos años de bloqueo. Volvemos al bloqueo contra Irán, al bloqueo a Irak durante décadas. Vamos a los momentos que vivimos hoy, antes de entrar en el tema sirio. Lo que está sucediendo en Ucrania, donde los Estados Unidos de América y Occidente tienen derecho y llaman y obligan a todos los países del mundo para asegurar y suministrar armas a Ucrania. Pero por otro lado, una pequeña filtración de noticias sobre el suministro de aviones iraníes a Rusia vuelve al mundo al revés. Información filtrada sobre el envío de algunas armas ligeras a Ucrania por parte de Corea del Sur han causado muchas réplicas. Este es el verdadero doble rasero. ¿Cómo ellos tienen derecho a pedir a todos los países del mundo por la fuerza que apoyan a Ucrania con cientos de millones y miles de millones de dólares, mientras Rusia e incluso sus países aliados no tienen derecho a recibir ningún apoyo de cualquier país? Esto es el doble rasero. Vamos a lo que está pasando en Siria. Hoy en día, 12 años de asedio ilegal e injusto. Si no hubiera habido asedio, no hubiera visto este terremoto, esta miseria, esta pobreza, este estrés y esta tristeza en los ojos de la gente. Ustedes visitaron la ciudad de Alepo y se dieron cuenta de que esta no es Alepo. Alepo siempre ha sido a lo largo de la historia y de los siglos la máquina económica y turística de Siria. Un pueblo que ama la alegría y la felicidad, ama vivir, un pueblo generoso. Pero la verdad es que no he visto esta ciudad en la que vivo desde hace décadas con tanta miseria y tal condición. La razón principal de todo esto es el bloqueo estadounidense y de los países occidentales sobre Siria. Doctor Kamal, hablaremos en detalle sobre el bloqueo que es impuesto a Siria, el impacto de la ley César en Siria y en Alepo en particular, esta ciudad afectada, como mencionó hace un rato, pero en general le pregunto sobre el papel de los medios de comunicación tradicionales y también de las redes sociales, hoy en día en la prolongación de ese racismo político al dar prioridad a una determinada narrativa a costa de la verdad. Esto fue desde el comienzo de la guerra contra Siria. De hecho, prepararon bien esta guerra contra Siria dentro de los cuadros de los medios, los cuadros políticos, hace varios años. Cuando entramos en la guerra nos sorprendimos. Nosotros teníamos actividades de algunas personas en las redes sociales, dentro de las actividades deportivas, dentro de las actividades políticas, quizá dentro de algunas actividades mediáticas, pero no teníamos este gran impulso como ellos, ya que tienen herramientas, fondos y sitios web influyentes, decenas de miles de sitios web, cientos de canales de televisión. Se han gastado mucho dinero para esto. Te diré algo. ¿Cómo influir en los medios de comunicación? Al comienzo de la crisis tenía alrededor de 100.000 seguidores. Tan pronto cuando escribía algo con una posición cercana al Estado sirio o transmitía la verdad, por ejemplo, de lo que está sucediendo en Alepo, el sitio sufría de inmediato de pirateo. Yo volvía a crear una nueva cuenta y muchas personas, e incluso quienes conocen la verdad, no se atreven a poner me gusta o compartir o citar y divulgar las noticias de Kamal al-Jaffa, porque ellos tenían un dominio completo y también tienen un contacto con quienes dirigen estos sitios globales. Efectivamente, nosotros estamos transmitiendo la verdad de lo que está pasando. Hablo aquí si se trata de la ciudad de Alepo o del resto de las provincias sirias, y no llegamos al nivel de ellos hasta después de varios años. Tenían superioridad en los medios, canales televisivos árabes, canales internacionales, sitios de redes sociales. De hecho, estaban organizados de una buena manera y tenían fondos muy grandes, y había operaciones de comunicación, salas de gestión de operaciones que pudieron superarnos y fueron capaces de provocar un cambio en la opinión pública, lavando el cerebro a la mayoría de las personas del mundo árabe. Fíjate que desde hace varios años hay un equilibrio en los medios de comunicación, hay una verdad. Fíjate en la opinión pública en los países árabes y lo que está pasando hoy en día en cuanto a las donaciones para ayudar a Siria desde los países del Golfo. La verdad es, les digo, incluso Arabia Saudita. La mayoría de los saudíes y sirios que residen en Arabia Saudita hoy en día están con el pueblo sirio. Incluso dentro de Turquía, incluso Egipto, en Argelia, en Túnez, en Líbano. Hay un nuevo cambio o fluctuación en el estado de ánimo en general. Correcto.
conflicto, llegando a la verdad sobre lo que está sucediendo en Siria. Como mencionó el doctor Kamal hace poco, quizás los aspectos más feos del racismo político se manifiestan en tiempos de calamidades y desastres. Precisamente, y esta cara siniestra la conocieron varios países del mundo del sur, y lo vamos a ver en el siguiente segmento, en el mapa. Doctor Kamal, después del terremoto que afectó a Siria y a Turquía, hubo un discurso del presidente sirio Bashar al-Assad, transmitido en el canal Al-Mayadin, y dijo en la pantalla de Al-Mayadin que el doble rasero es una política segura por Occidente, no recientemente, sino hace décadas. Esta es la política colonial de los países occidentales. Por supuesto, Siria sufrió de la mayor parte de este abuso, desafortunadamente, y este asunto fue especialmente evidente durante y después del terremoto que golpeó Siria y Turquía. Le pregunto, ¿hasta qué punto este abuso, esta narrativa occidental, este racismo político agravó la catástrofe que golpeó a Siria? Cierto, y es algo triste para todos los sirios cuando monitorean mapas, aeropuertos y tráfico aéreo. La verdad es que es realmente triste ver cientos de vuelos de todos los países del mundo que se dirigen a Turquía, mientras notamos que el cielo sirio tiene muy poco, excepto algunos aviones que acudieron a ayudar a Siria por parte de los aliados. Esto es triste para el pueblo. Esto no es una posición política, esto es una situación humanitaria. Esto es una catástrofe. La catástrofe siria se agravó, como les dije. Vivimos bajo la presión de la pobreza durante 12 años, sin portadores de energía, sin calefacción, sin electricidad, sin alimentos, sin nivel de vida. Además, el deterioro de la libra siria, las dificultades de las remesas y las transferencias, incluso los expatriados que hoy quieren transferir a sus compatriotas, la juventud siria que llenó los mercados laborales en el mundo y sobresalió, los sirios sobresalieron en toda situación. Hay una dificultad real en la transferencia de dinero, en ayudar a sus familias. Aquí es el doble rasero. Además, las listas que preparan los Estados Unidos y Occidente y evitan que muchos materiales ingresen a Siria, les diré algo, tenemos cientos de máquinas de diálisis que necesitan repuestos de las empresas proveedoras y fueron comprados antes de la crisis. Hoy no están trabajando. También equipos de tomografía que necesitan repuestos. Algunas empresas europeas bajo órdenes estadounidenses han cambiado el código que operan las máquinas y han desactivado estos dispositivos. Entonces estamos hablando de sanciones que afectan la vida humana.
Por otro lado está la narrativa estadounidense y los portavoces del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y la Casa Blanca dice que César no daña a los civiles ni a la vida de los sirios. Es cierto que no afecta. ¿Cómo se llevará a cabo la transferencia? Hay penalizaciones por la transferencia. El SWIFT está prohibido. Los barcos están prohibidos de llegar a Siria. Las empresas que envían cargas están prohibidas. Las empresas que suministran mercancía y piezas de repuesto están prohibidas. Les contaré sobre las mentiras de la administración estadounidense. Tenía una máquina AGFA alemana que usaba en el proceso de impresión. En 2013, la empresa AGFA formateó los códigos de barra o los dispositivos operativos conectados a la máquina. Y esta máquina, que su precio superó los 50 o 60 mil dólares, después de 10 años la tuve que desmantelar. Este es un ejemplo. Entonces, si vas a los almacenes del Ministerio de Salud, instituciones del sector público relacionados con operaciones, con endoscopia digestiva, con diálisis, con cateterismo cardíaco, ¿qué hacemos? Contrabandear. Dicen que no afecta a la vida del pueblo sirio. Mira el frío que viven los sirios. ¿Por qué decenas de barcos de petróleo que venían a Siria fueron atacados? ¿Por qué los barcos petroleros tienen que apagar el GPS, bajar las banderas y cambiar los papeles varias veces para que suba y se duplique el precio del petróleo que llega a Siria? Estas son las medidas coercitivas estadounidenses contra Siria. Señor Kamal, quisiera que nos contara un poco cómo trató y tratará Siria el tema del doble rasero impuesto por Occidente, si a los propios representantes de Siria ante el Consejo de la ONU les ha costado transmitir la realidad que vive este país a la comunidad internacional. Sí, es una batalla continua y no se detendrá. Esta batalla no comenzó desde el inicio de la guerra contra Siria, comenzó hace décadas. Este es el doble rasero con respecto a cómo Occidente trata con Siria. Antes de la guerra, a veces nos llegaban tuberías de transporte de agua y proyectos de agua y riego. Dicen que son un doble uso. ¿Es posible que las tuberías de transportar agua para proyectos de riego, para revitalizar el campo y garantizar la seguridad alimentaria sean de doble uso? Los fertilizantes se clasifican como de doble uso. Los materiales utilizados en la fabricación de detergentes, jabones y desinfectantes para la vida diaria se incluyen en la clasificación americana bajo lo que se denomina materiales de doble uso. Por lo tanto, Siria tampoco se detendrá. Siempre trata de encontrar formas. Lo que sucede respecto a los continuos ataques israelíes. Después de cada ataque hay delegados sirios en las Naciones Unidas que comunican e informan sobre la escala de crímenes cometidos por Israel. Incluso los Estados Unidos de América. Incluso los grupos armados. Cuando no podían destruir una estación de agua o una central eléctrica, el enemigo israelí o estadounidense era quien completaba la tarea para estos, bajo el pretexto de que estas instalaciones se utilizan con fines militares o para debilitar la capacidad del Estado sirio de mantenerse firme, sobrevivir y servir a su pueblo. Por lo tanto, prácticamente presionar al pueblo sirio, y estas sanciones tenían un objetivo. Ellos dicen en sus teorías que cada vez que presionamos al pueblo sirio y mostramos al régimen que es un fracaso y que es incapaz de alimentar a los sirios y garantizar lo básico de la vida, se levantará este pueblo contra el presidente o contra el liderazgo sirio. Pero vimos lo contrario desde las elecciones presidenciales. Se ha notado hasta hoy, a pesar de todas las sanciones, cómo es la situación del pueblo sirio. Por cierto, es una receta que probablemente Occidente usa no solo en Siria y en los países árabes. Lo hemos visto recientemente en Venezuela, en Brasil, en Perú y otros países. Doctor, durante décadas la comunidad internacional ha protegido a los carniceros más feos de la época. Y es que Washington ha usado el poder del veto para negar todas las masacres cometidas por Israel, y eso lo vamos a ver en el siguiente segmento, por si no lo sabes. Mienten, roban, matan y practican los tipos de terrorismo más peligrosos.
y no se someten ni rinden cuentas. Son los carniceros de la época. Desde la Nakba del año 48, Israel ha matado a más de 100.000 palestinos y ha arrestado a 1 millón más. Entre ellos, quienes pasaron más de un cuarto de siglo en prisiones de ocupación. Cárceles descritas por quienes entraron a ellas como carnicerías. Hoy, más de 4.780 palestinos están tras las rejas de la ocupación, 900 de los cuales son detenidos administrativos. Gaza sigue siendo la prisión más grande que el planeta haya conocido jamás. Más de 2.300.000 palestinos viven en un área geográfica que no supera los 360 kilómetros cuadrados. Israel los priva de electricidad, de agua y de servicios de salud y les impide viajar libremente fuera de la franja. A lo largo de las décadas, Israel ha demolido cientos de miles de casas, pueblos enteros eliminados del mapa sin ninguna relación de cuenta. Solo el pueblo de Araqib ha sido demolido por la ocupación más de 212 veces. La ocupación demuele aldeas palestinas y da luz verde a los colonos para explotar y robar las tierras. 1 millón es el número de colonos solo en Cisjordania, según el informe del Instituto Palestino de Investigación Aplicada. Israel permite que sus colonos en Cisjordania porten armas y no los castiga cuando atacan a ciudadanos y agricultores palestinos. Todo esto está sucediendo y la comunidad internacional no mueve un dedo. Y si la gente libre se opone, Washington les cierra el camino. Desde 1972, más de 53 veces Estados Unidos utilizó su derecho de veto para no condenar a Israel en el Consejo de Seguridad. El mayor número de votos de veto a favor de Israel se impuso durante el mandato del expresidente estadounidense Barack Obama. Si no sabías que la comunidad internacional protege a los carniceros más feos de la época, entonces ahora eres quien más lo sabe. Doctor Kamal, no hay duda que los palestinos han pagado un precio muy alto debido al doble trato o doble rasero de Occidente con su causa. Hoy, ¿con qué deberían contar los palestinos o en qué confiar? ¿Es en la comunidad internacional, por ejemplo, o en los medios de comunicación? ¿O deben tratar de formar una opinión pública para apoyar su causa y así dar prioridad a la verdadera narrativa del pueblo palestino sobre la narrativa que Occidente intenta y ha intentado una y otra vez imponer en la comunidad internacional? Lo que ha demostrado la resistencia durante las recientes operaciones en Jerusalén ha impedido que Israel se ponga de pie. ¿No es cierto? En el proceso de establecer un equilibrio de disuasión, Hamás no lo disuadió y se basó tanto en la resistencia como en la opinión de la resistencia. ¿Deberíamos confiar en la resistencia o en contra de ella? Sí, la resistencia. La guerra es una guerra económica, una guerra mediática, una guerra militar, una guerra política y una guerra social. Por lo tanto, creo que la situación no puede continuar indefinidamente a la luz de las medidas israelíes deliberadas que conducen a socavar la vida de los palestinos y expulsarlos de sus tierras ocupadas. Y las continuas presiones por parte de Israel. Creo que hoy hay alguna esperanza de que este pueblo tome sus derechos. Ni las resoluciones de Naciones Unidas, ni del Consejo de Seguridad, ni de la Liga Árabe darán resultado con el Estado ocupante. Es por eso que creo que podemos. Sí, este es un lema de ustedes. Sí podemos. Y los palestinos pueden, dejando de lado las diferencias árabes y establecer lo que podemos llamar proyecto estratégico a largo plazo. Creo que algunas de las teorías que dicen que la vida del Estado sionista está comenzando a llegar a un fin no es un sueño. Quizás es una realidad, e incluso en un futuro no tan lejano. Señor Kamal, ¿cuáles creen usted que son los pasos que se deben seguir para indemnizar a las víctimas del doble rasero y también las que han sido víctimas del trato inhumano en todo el mundo?
A lo largo de la historia ningún pueblo ha sido indemnizado. Desde la guerra de Vietnam, todas las guerras que lideró Estados Unidos, Yugoslavia fue dividida en 7 países. Irak se dividió. Y hoy este gran Irak, lamentablemente, ¿cómo se encuentra? ¿Qué está pasando en Yemen? No son todos proyectos americanos. Pero después de la derrota estadounidense en Irak, lamentablemente Estados Unidos empezó otros tipos de guerra utilizando sus agentes y a través de las guerras de cuarta y quinta generación y a través de herramientas. Y esto es lo que sucedió en Siria. No hubo una invasión israelí o estadounidense a Siria. Fue a través de las herramientas dentro del país. Están enfocando en el interior. Entonces, hoy, reformar las sociedades internas es una prioridad, como es el caso del pueblo palestino. Debe dejar de lado las diferencias. Hoy, después de estas catástrofes, pido al pueblo sirio que sea unido. Esta es una crisis humanitaria. Si la guerra contra Siria se planeó cuidadosamente para fragmentar a este pueblo, no era para fragmentar un régimen. Cuando una familia se divide en una parte aquí y en una parte allá, esta es la verdadera fragmentación, porque pudieron entrar a las familias sirias y crear enemistad entre los dos hermanos, y no solo entre dos estados o entre dos tribus o clanes. Lo importante es la cohesión. Gracias, doctor Kamal Al-Jaffa, investigador en asuntos políticos. Muchas gracias. Y como mencionó nuestro invitado, a pesar de los largos años de guerra y el devastador terremoto que azotó Siria, este castillo aquí en Alepo se mantuvo firme. Es la fortaleza de Alepo y la vamos a conocer en tan solo un minuto. Hasta luego. Estamos en la fortaleza de Alepo, uno de los sitios históricos más importantes e interesantes de esta milenaria ciudad. De hecho, ahora estamos frente a uno de los castillos más antiguos y grandes, no solo aquí en Siria, sino en todo el mundo.